Muy bien, me encuentro en compañía aquí del agente fiscal Juan Daniel Benítez. Doctor, nuestra visita acá en tu oficina a raíz de una denuncia formulada en tu contra por un supuesto robo de azúcar. ¿Qué podías comentarnos al respecto? Buen día. Sí, yo ya he presentado todos los descargos con relación a ese supuesto hecho, que justamente y coincidentemente coincide con varios de los operativos realizados un fin de semana en el cual el ministro Emilio Fuster de la Unidad Especializada Anticontrabando ha venido a solicitar nuestro apoyo y nuestra ayuda para realizar varios allanamientos en la zona y en el cual se pudieron incautar varias cargas de contrabando. Evidentemente la reacción de los grupos criminales es inmediata, fue inmediata y plantearon una denuncia, por supuesto que traída de los pelos, y después del correr de los días nos damos cuenta que evidencia una absoluta y total orfandad probatoria, es decir, está plagada de mentiras. Ya al día siguiente mismo he tenido conocimiento de que el hermano de esta persona había planteado una denuncia a las 9 de la noche de la desaparición de su hermano, un chofer de carga. Y como parte de mi descargo he relatado, y todas las personas que estuvieron conmigo hemos relatado muy concretamente la forma en que se realizó ese operativo. Hemos tenido una denuncia en la cual se denunciaba la presencia de un camión estacionado en actitud sospechosa, que ni siquiera era en la bajada de la muerte, sino un poco más atrás. Y en aquel lugar fuimos a verificar qué era lo que pasaba. Nosotros fuimos con la intención de ver si había una persona con algún problema, o inclusive había algo malo con el camión. Verificamos la situación del camión, que estaba en condiciones, tenía todos los documentos. Sí, es cierto, el chofer estaba muy nervioso, pero no podíamos entender el motivo de su nerviosismo. Le hemos pedido que nos diga qué llevaba en su camión, y a lo cual manifestó cueros. Exhibió para el efecto una nota de remisión de una empresa de la ciudad de Nueva Esperanza y su destino final San Antonio, lo cual estaba absolutamente en regla. Pedimos que lo descarpe, y al descarpar ya inmediatamente se podía oler el cuero, y por supuesto atraía insectos inmediatamente. En consecuencia, cerramos el camión y le dijimos al señor que se retire. Es más, nosotros mismos nos retiramos antes. Estábamos en compañía de efectivos policiales de la comisaría tercera que hacen su patrullaje normal en aquella zona. Y después inmediatamente nos retiramos nuevamente hasta nuestra unidad, en la cual estuvimos acá, y que son testigos varios abogados que estuvieron trabajando esa tarde, ya que teníamos un detenido, que también ofrecemos todas estas personas para declarar en ese sentido, de que en ningún momento tiene pie ni cabeza el relato en el cual supuestamente alguno de mis choferes o alguno de mis acompañantes tomó el camión y lo llevó hasta... tengo entendido que hasta Grebucuá inclusive. Pueden verificar todo esto con inclusive la geolocalización de los teléfonos y de la camioneta del Ministerio Público. Entonces llegamos a la conclusión de que evidentemente fue un armado de esta persona que se aprovechó de la situación, y que tal vez en ese camión, que nosotros no constatamos porque sería un absurdo mezclar cueros podridos y putrefactos con un olor horrible, con supuesta carga de azúcar, que es lo que después él denunció. Inclusive imagínense que denuncia que estaba llevando una carga ilegal. Me caigo de espalda al escuchar que alguien prácticamente confiesa la realización de un hecho punible. Pero en ese camión negativamente nosotros no verificamos dicha situación. Si es que atrás de él habían otros camiones y si habían otras personas, evidentemente se aprovecharon de la situación. ¿Para qué? Para deshacerse de la carga. En ese sentido tenemos que tener en cuenta que evidentemente estos choferes son solamente la punta de la lanza de una organización muy grande, de organizaciones y estructuras bien formadas y bien financiadas por sobre todas las cosas. Por lo que al día siguiente hemos visto una bárbara movilización
de inclusive autoridades de alto rango de la ciudad de Salto del Guairá, procurando involucrar a mi unidad en el hecho y procurando también buscar el objeto supuestamente hurtado, que supuestamente, vuelvo a reiterar, me hice yo prácticamente con ese objeto, según la denuncia, ¿verdad? Lo cual es totalmente descabellado y traído de los pelos. Imagínese a una persona como yo recorriendo la ciudad de Curuguatí para vender un azúcar de contrabando ilegal. Lo cual se descarta categóricamente, como ya dije, con la presencia mía inmediatamente después de ese procedimiento en el lugar de mi oficina, constatada con las indagatorias firmadas y realizadas en los horarios correspondientes. Como les decía, posterior a esto, al día siguiente, un despliegue gigantesco de autoridades posibilitó que vinieran a buscar esa carga, y como justamente yo era el fiscal de turno, asumí absolutamente todos los procedimientos por si alguien pensaba que yo me iba a quedar en mi oficina o si pensaban que yo tenía algo que ver en la cuestión. Evidentemente desde ese momento se dieron cuenta que yo en ningún momento iba a apañar semejante situación, y tampoco me voy a prestar y dejar llevar por los manejos que pretenden algunos hacer desde otros sectores. En consecuencia, hemos realizado los allanamientos que ha pedido el ministro anticontrabando Emilio Fuster. Hemos acompañado todas y cada uno de los procedimientos mientras ellos iban a famoso Iribucuá, donde dicen que se llevó la carga, donde no encontraron absolutamente nada. Fueron a todas las estaciones de servicio a pedir las imágenes de circuito cerrado. Justamente esa parte, doctor, según investigaciones, se encontró la carga en la zona de Iribucuá. No, esa es una falsedad absoluta y total. Quiero que la demuestren con documentos. Quiero que muestren dónde está la carga que dicen haber encontrado, y quiero saber en qué unidad fiscal se encuentra. Porque la carga que fue encontrada acá en Curuguatí, y ni siquiera se puede decir que era una carga que venía de ese camión, porque ¿cómo van a saber que venía de ese camión? Lo que se encontró acá fueron 4.000 kilos. Yo me encuentro también con la sorpresa de que personal de investigación de delitos vuelvo a reiterar, de Salto del Guairá, que nada tiene que ver con esta zona, realizan operativos, inclusive dejaron detenidos a policías durante más de 12 horas sin tener una orden siquiera fiscal, porque la denuncia estaba presentada en la ciudad de Curuguatí. Y en todo caso, al ser yo el afectado, no podía por supuesto intervenir, pero había otro fiscal al que debía pasar la causa. En consecuencia, la actuación de las autoridades, tanto policiales e inclusive fiscales del Salto del Guairá, fue absolutamente irregular, fuera de lugar, y llama poderosamente la atención que pretendan ellos involucrarse en cuestiones que tienen que ver con una jurisdicción como la nuestra. Ahora, doctor, otra pregunta. En una entrevista con el comisario Leonor Barrios, es el jefe de investigación de delitos, él dijo en una entrevista que había pruebas suficientes donde se ve, por ejemplo, la camioneta de la fiscalía, entre otros datos que menciona el denunciante de ese día, doctor. Sí, ese mismo día yo me caigo de espalda cuando escucho eso a decir Barrios en un medio de prensa de la ciudad de Salto del Guairá, porque evidentemente ellos pensaban que las repercusiones, que lo que sucede en Salto del Guairá se queda en Salto del Guairá, y evidentemente se escuchó inmediatamente. Yo coincidentemente iba ese día a Salto del Guairá y me cruzo con Barrios en La Paloma y le exijo la explicación. Le digo, ¿dónde está? ¿De qué me está hablando? Y me dice, no, la prensa me sacó del contexto. No es eso. Y yo les invito a que escuchen una y mil veces la entrevista de Leonor Barrios, en la cual se le puede escuchar nervioso y dubitativo. Y los medios de prensa, que en realidad funcionan como sicarios mediáticos, porque esa es la única palabra que se puede utilizar. Y lo digo con pruebas, porque en el allanamiento realizado, por suerte, digo yo, ¿verdad?, tengo las pruebas suficientes que he acercado a las autoridades correspondientes, que dan cuenta de que los contrabandistas pagan a varios medios de comunicación y varias otras personas. Es decir, yo estas pruebas las he acercado a las autoridades correspondientes. Ellos son los que tienen que tomar ahora las cartas en el asunto. Ya escapa a mi jurisdicción esta parte de la investigación, pero quiero que sepan que yo tengo estas pruebas. Yo tengo las pruebas suficientes como para
sostener lo que estoy diciendo. Es decir, la reacción que hubo después de esta situación fue evidentemente para perjudicarme, para perjudicar a la unidad fiscal de Curuguatú, la cual ratifico que siempre ha trabajado bajo la legalidad y con las normas establecidas. Yo no voy a permitir que se siga pretendiendo tutelar nuestras unidades fiscales desde otro lugar o que pretendan plantarnos pruebas sobre acusaciones inexistentes. ¿Para qué? Para justificarse con quienes realmente reciben estas cuestiones. Entonces, vos decís que el vehículo retenido en esa ocasión, el pasado 3 de julio, contaba con todas las documentaciones correspondientes. Por supuesto, tenía cuero y eso fue lo que vimos y por consecuencia tuvo que retirarse del lugar y nosotros no vimos nunca más a esa persona. Si lo veo ahora no lo voy a reconocer. ¿Desmentís las declaraciones del comisario Barrios? Sí, desmiento categóricamente. Es más, él me lo desmintió también. Yo lo invito a que venga y hagamos un careo. Y evidentemente no tiene las imágenes que dice tener. Porque lo que nosotros no negamos en ningún momento es que la camioneta del Ministerio Público va hacia allá. Va a realizar una verificación por la denuncia ciudadana que hemos recibido y después vuelve a la media hora. No puede ubicar nuestra camioneta ni en Yacecañí ni en Iribucuá. No se fueron por la zona de Iribucuá ni Yacecañí ese día. Y es muy sencillo. La geolocalización de la camioneta te va a dar todos los datos. No nos hemos movido. En síntesis, es toda una jugada mediática para prestarse. ¿Para qué? Yo me pregunto para qué y la respuesta la encontré justamente en esos allanamientos. Para dar cobertura a ciertos sectores. Así que es lamentable. Pero esto nos da la pauta de cómo y por dónde iba la mano, ¿verdad? Y no es la primera vez que involucran a mi unidad. Y es por algo, porque hemos generado demasiados resultados en tan poco tiempo. Es que tanto les molesta. Las denuncias anteriores contra mis funcionarios, inclusive, cada vez están siendo más rápidamente desvirtuadas. Ya que imagínense que hablan en su denuncia cómo esta persona que no nos conoce iba a poner nombre y apellido de personas, inclusive mote del chofer. ¿Y qué tiene que ver el chofer si nunca se bajó de la camioneta? ¿Cómo iba a saber que el chofer se le decía Paraguarí? Y es más, tal fue su equivocación que ubica en el lugar a Paola Martínez, que ni siquiera estaba ese día de turno, era otra asistente. Todo esto se le explicó con lujo de detalles y con pruebas a todos los fiscales intervinientes. Y la única causa que fue abierta acá, en Curuguatú, a cargo del fiscal Meiji Udagawa. El fiscal Meiji Udagawa se inhibe y en consecuencia por un proceso de inhibición pasa a mi persona, a mi unidad, y posteriormente yo remito a Fiscalía General para que designe un agente fiscal que pueda investigarnos de forma imparcial y libre. Eso fue lo que sucedió, por eso ahora está en manos del fiscal Leonardo Guerrero y tarde o temprano tendrá que desestimar todas estas denuncias, todas estas falacias, todas estas mentiras. Y yo les vuelvo a reiterar, tengo todas las pruebas de que en realidad todas las cuestiones mediáticas y de otros sectores de la sociedad que pretenden ensuciarnos a todos nosotros son unas mentiras pagadas. Porque los cuadernos son muchos, no es una simple hojita. Son cuadernos y cuadernos en el cual se detallan los pagos realizados a varios sectores que se encargan de dar cobertura desde policial hasta altos cargos, hasta cobertura mediática de esta situación. Muy bien, te agradezco por su tiempo, doctor. Gracias por la entrevista. A las órdenes siempre, que tenga buen día.